Gracias, Jordi, por ajustarte también a los tiempos que estoy manejando de forma estajanovista para que dé tiempo luego al debate, que entendemos que es lo propio. Y vamos a dar paso a la última comunicación de esta mesa, a la última ponencia, que la va a dar... yo no sé si me incorporo o se me oye, porque es que parece que estoy pidiendo un Whopper. La va a dar Jesús Sauquillo Olivares, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la asociación Renovatio Medievalum, que creo que antes lo he dicho mal y le he puesto una U y una M donde no iba, pero yo estudié Ciencias Sociales en bachillerato, no di latín, no tengo mucha idea. Él es graduado en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha, es máster en Estudios Medievales por esta casa, por la Universidad Complutense de Madrid, y es miembro fundador de la asociación, de nuevo digo, Renovatio Medievalum, con la que pues ha organizado 2 seminarios vinculados al medievo, que es Desmontando la idea de la época oscura y Sexo y género en la Edad Media. Y bueno, viene aquí hoy con una ponencia que responde al título de Primus Inter Pares, relaciones feudo-vasalláticas y política feudal en Crusaders Kings. Pues si me devuelves los papelitos del timing, empezamos cuando quieras. Sí, como... ¿Se me oye? Sí, en principio sí. Bien, sí, mi ponencia va a versar sobre este videojuego en concreto, lo que significa que en esta mesa voy a ser un poco la nota discordante, puesto que en vez de centrarme en estudiar 20 juegos de golpe, voy a centrarme solamente en uno para analizar cómo se desarrolla y cómo se plasma lo que viene siendo la idea de Edad Media, la idea de la política y el periodo medieval dentro de un juego que yo considero que es la mejor muestra de este exponente de plasmar la historia medieval en los videojuegos. Voy a más o menos seguir este orden. Primero una introducción explicando por qué este juego en concreto y no otro. Después iré pasando a analizar estos 3 puntos que coloco aquí: vasallos y señores, matrimonios, imperio. Primero hablando un poquito de cómo sería su reflejo en la realidad histórica y después cómo está plasmado en el videojuego, y para terminar unas pequeñas conclusiones. Comenzamos con la idea de los videojuegos históricos. La Edad Media es sin duda el periodo más denostado en todos los medios. Tenemos unas ideas bastante mal preconcebidas tanto del periodo renacentista como del periodo ilustrado, que ilustran una Edad Media como un periodo oscuro, atrasado, lleno de violencia, de analfabetismo, donde la iglesia y los nobles controlaban y oprimían al pueblo. Bueno, el caso es que después esta idea se plasma simplemente en los videojuegos, normalmente como en su vertiente más militar, pasa de todos estos movimientos sociales, de todos estos aspectos culturales, y se centra simplemente en el aspecto más bélico de la Edad Media. Un aspecto, una estética que todos ya conocemos y podríamos resumir en 2 palabras, que son caballeros y castillos. No existe una obra que no incluya al menos estas 2, y si tiene una cruzada de por medio, pues mejor que mejor, pero siempre llevada pues caballeros que salen de sus castillos. Bien, en este caso he analizado esta obra porque considero que dentro de lo que es el abanico de videojuegos que incluyen una estética, una representación de la Edad Media, este tiene 2 mecánicas, 2 características que lo hacen bastante interesante y que le hacen resaltar por encima de la mayoría. Las indico aquí, que son: el primero, la forma de organizar el gobierno. Normalmente en los videojuegos históricos que están basados en la Edad Media o en otros periodos históricos, nosotros controlamos una nación, un reino, un país, como lo queramos llamar, pero en el que somos a muy señor absoluto. Nos acercaríamos a una idea más cercana a la monarquía absoluta desarrollada en la Edad Moderna, y no tanto en un periodo más anterior en la que el rey estaba limitado en su poder, como puede ser la Edad Media, en la cual el rey, como indico en el título de la ponencia, era un primus inter pares, era el primero entre iguales, era un noble, destacaba un poquito por encima del resto, puesto que su título era más importante, pero no tenía un poder absoluto y siempre tenía que dar cuenta, bien a sus vasallos, bien a sus señores, de sus acciones. Y luego lo segundo es que, como digo, no controlamos una nación, un reino, ni, como llamémoslo, X, sino que controlamos una dinastía. Esto, aparte de añadir un componente de rol bastante importante al videojuego, nos obligará a cambiar nuestra estrategia. Aquí lo importante no es simplemente expandir nuestro imperio, sino asegurarnos de que este imperio un día vaya a poder ser sostenible, porque vaya a haber herederos nuestros que lo gobiernen. Además, nos obligará a pensar una estrategia a largo plazo que esté orientada a asegurar la permanencia y el engrandecimiento de nuestra dinastía. Bien,
En la política feudal la podemos resumir en una palabra: feudalismo. No voy a entrar aquí en el debate sobre si existió el feudalismo, especialmente aquí en la península ibérica, porque no es el objeto de debate y porque creo que al fin y al cabo ese es el término que ha quedado en nuestro imaginario, y intentar cambiarlo va a ser infructuoso y además va a generar confusión. Así que vamos a centrarnos en el feudalismo en su vertiente al menos política, es decir, una organización piramidal de gestión y control de territorio, organizada desde arriba hacia abajo, y que se basa en unas redes clientelares entre el señor y su vasallo. Sería un contrato sinalagmático, lo hablaré más adelante, pero bueno, un contrato en la que de las dos partes están obligadas. Un señor ofrece tierras y títulos a sus vasallos, y los vasallos a cambio están obligados a prestar ayuda y apoyo militar al señor y consejo cuando él lo necesite, lo que se denominaba auxilium et consilium. Como digo, estaría organizada de forma piramidal, con el rey en la cúspide, el cual nominalmente es el dueño y el señor de todas las tierras, las cuales cede a sus nobles, los cuales estos nobles a su vez ceden a otros nobles más pequeños hasta llegar a la base, que serían los hidalgos, los caballeros, aquellos que poseían unas rentas mínimas, pero al fin y al cabo es una forma basada en la gestión del territorio. Bien, ¿cómo se desarrolla esto? ¿Cómo se plasma en el videojuego Crusader Kings 2? Pues, como digo, la idea de monarquía es más cercana a la Edad Media. Nosotros somos el rey, pero no somos el señor absoluto de nadie. Nosotros solamente tenemos control y poder sobre nuestros propios feudos, pero no tenemos ningún control sobre los feudos que controlan nuestros vasallos directos, aunque sí que podemos tener cierta influencia en nuestros vasallos si estos tienen una buena opinión de mí. Es una forma de gestión de territorio, donde aquí sería la categoría de rey, digamos, título más alto, el cual puede tener a su vez vasallos duques, los cuales tendrán a su vez vasallos que serían condes, siendo conde la, digamos, categoría más baja. Bien, aquí lo que buscamos es constantemente una búsqueda de la supremacía, aumentar nuestro prestigio, aumentar nuestros territorios y aumentar nuestros títulos, que al fin y al cabo es la puntuación del juego: conseguir prestigio y conseguir, para nuestra dinastía, no para nuestro personaje, conseguir engrandecer nuestro nombre. Bien, ¿en qué consisten estas relaciones feudo-vasalláticas, que son el resumen del feudalismo? Consisten básicamente en un devenir histórico, una constante a lo largo de la Edad Media, por la cual el rey, que en la Alta Edad Media ha perdido gran parte de poder e influencia a manos de sus nobles, digamos que llega un momento en el que el rey hace demasiados regalos a sus nobles para tenerlos contentos y pierde gran parte de su poder y gran parte de sus tierras. Entonces sería una relación de equilibrio de poder. Por un lado, un rey intentando contentar a sus nobles, pero a la vez aumentando su influencia, y unos nobles que intentan no incurrir en delito hacia su señor, pero a la vez intentando limitar su autoridad porque no quieren ver cortapisas a su poder. Como digo, ya he explicado antes, sería un contrato por las dos partes y que forja un vínculo entre señor y vasallo. Un vínculo que sería irrompible, puesto que en caso de que el vasallo rompiese su juramento de fidelidad al señor, este podría ser acusado de felonía, es decir, de ser infiel a su señor, despojado por tanto de sus títulos y cayendo en desgracia por ser un traidor y un infiel. Por eso también coloco aquí el peligro de la excomunión. El peligro que tenía la excomunión en la Edad Media no era simplemente el hecho de dejar de ser cristiano, sino porque este vínculo entre señor y vasallo debía hacerse entre señor cristiano y vasallo cristiano. Si el señor dejaba de ser cristiano, el vasallo no tenía obligación de cumplir este contrato. Este es el caso paradigmático de Enrique IV, el Sacro Emperador del Imperio Romano Germánico, el cual, al verse excomulgado, perdió el favor y el apoyo de todos sus nobles, teniendo que humillarse en la famosa humillación de Canosa ante el Papa con el motivo de que le retirase la excomunión. Esto no lo hizo por piedad, sino lo hizo por no perder su imperio a manos de unos nobles díscolos que querían retirarle su apoyo. Bien, ¿cómo se plasman estas relaciones feudo-vasalláticas en Crusader Kings? Básicamente nosotros tenemos una interacción directa con nuestros vasallos. Ellos tendrán una opinión de nosotros, nos propondrán a veces problemas, tendrán sus propias inquietudes. Por ejemplo, quieren que les otorguemos más títulos, quieren, en caso de que paguen impuestos, no pagar impuestos, quieren que sus vasallos paguen menos impuestos,
o cualquier otra de las disyuntivas que el juego nos ofrece. Nosotros, como afrontemos estas relaciones con el vasallo, pues serán más favorables a nosotros y nos permitirán introducir cambios, puesto que nosotros, al no ser señor absoluto, sino depender de nuestro consejo integrado por nuestros vasallos, necesitaremos de su favor para cambiar leyes como puede ser la sucesión de herencia, leyes sobre la gestión del reino, o incluso tareas más sencillas como el aumento o la reducción de impuestos o de las levas, por ejemplo. Los vasallos, de una forma quizá un tanto simplista, están, digamos, categorizados en estos tres tipos. Por un lado, los nobles, que por definición no pagan impuestos. Después, los obispos, que pueden pagar impuestos o pueden no hacerlo dependiendo de nuestra opinión. Si nuestra opinión sobre ellos y la suya sobre nosotros es superior a la del Papa, nos pagarán a nosotros, si no le pagarán al Papa de Roma. Y por último, lo que denomino habitantes del burgo, es decir, los alcaldes y representantes de las villas y ciudades, los cuales sí o sí tendrán que pagarnos impuestos, pero sí que la opinión sigue manteniendo un carácter importante, puesto que pueden pagarnos menos impuestos si su opinión sobre nosotros se ve reducida. Bien, otro aspecto bastante importante, tanto en la Edad Media como en el videojuego, es el tema de los matrimonios. Las alianzas matrimoniales eran fundamentales en la idea de política medieval, puesto que estas relaciones políticas se basaban en redes clientelares y redes familiares. La mejor forma de tener un vínculo familiar, un vínculo político con otro señor, otro soberano, incluso uno de tus vasallos, es mediante una alianza matrimonial. Normalmente los matrimonios funcionaban como garantes de alianzas, como garantes de paz. Es muy frecuente que dos soberanos enfrentados en guerra firmen la paz mediante el matrimonio de uno de ellos con la hija, la hermana o una mujer familiar del soberano. Y también es una forma de medrar tanto en la corte como de medrar en nuestros territorios. Paradigmáticos también, por ejemplo, el caso de los Habsburgo, que pasaron de ser un pequeño condado en los Alpes que no le importaba a nadie, a ser emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico en la Edad Media, Edad Moderna, y que llegó hasta la Edad Contemporánea, medrando a base de una serie de matrimonios especialmente escogidos y con bastante fortuna. Y por último, la mujer, una de las, digamos, características más importantes que se buscaba en la esposa era que fuese hacendosa, que fuese hábil en el manejo del gobierno de la hacienda. Era la mujer la que se encargaba de administrar las rentas familiares, los territorios y también el cuidado de la casa, lo que incluye el servicio doméstico. Esto se plasma en el juego lógicamente de forma similar a como en la Edad Media. Al incurrir en un matrimonio con un soberano, un señor, automáticamente poseemos un pacto de no agresión. Esto está basado también en la Edad Media. Por ejemplo, puedo citar el ejemplo de Alfonso VIII de Castilla, que en su alianza con Pedro II de Aragón incurrieron que van a ofrecerse ayuda y apoyo mutuo frente a cualquier ataque de los demás reinos europeos, pero limitaban esta alianza al rey de Inglaterra, Enrique II, puesto que Alfonso VIII estaba casado con la hija de este, Leonor de Plantagenet. Como digo, el pacto de no agresión es el paso inmediatamente anterior a una alianza. No podemos incurrir una alianza con alguien con quien no tengamos un pacto de no agresión, y no podemos tener un pacto de no agresión con alguien con quien no tengamos un vínculo familiar. La mejor forma de conseguir estos vínculos es mediante el matrimonio. Pero es que además estos matrimonios pueden servir para tener reivindicaciones territoriales sobre algunos feudos, los cuales nos obligarán a pensar bien nuestra política matrimonial con la intención de que nuestros herederos algún día puedan tener reivindicaciones o incluso hereden estos títulos y así engrandecer nuestro dominio, engrandecer el nombre de nuestra dinastía. Y finalmente, con un aspecto que también es bastante interesante, aunque pueda pasar un poco desapercibido, y es que el atributo administración de la esposa se suma al atributo administración de la esposa, del esposo. Por lo tanto, es también importante, es también recomendable contar con una mujer que tenga un buen atributo de administración, puesto que nos ayudará a gestionar nuestro reino, nuestro imperio o nuestro condado, llegado el caso. Bien. Y el último aspecto que me gustaría resaltar, también por la limitación de tiempo no he podido hacer un estudio un poco más exhaustivo, sería la idea del imperio. La idea del imperio es bastante importante a lo largo de la Edad Media,
puesto que el Sacro Imperio Romano Germánico era heredero del Imperio Romano de Occidente y por tanto depositario, heredero de toda la gloria y toda la grandeza de la antigua Roma, que a lo largo de la Edad Media sería siempre el gran paradigma de lo que es el buen gobierno, el gobierno poderoso, épico y legítimo. Bien. Este imperio sería otorgado por el Papa, incurriría después en un largo e intenso conflicto entre el emperador y el Papa, el sumo pontífice, por saber quién ostenta el máximo poder temporal. Pero ahora no vamos a entrar en ese debate porque no es importante para este videojuego, puesto que no tiene plasmación en él. ¿De acuerdo? Pero aunque por definición solamente podemos encontrar un imperio en Europa, dos si contamos Europa Oriental con el Imperio Bizantino, se encuentran casos de que se puede otorgar un título de imperio no de una forma, digamos, oficial, ostentando aquí la corona imperial a manos del Papa, sino simplemente reivindicando un papel de preponderancia política de un soberano hacia otros soberanos menores. Puedo poner el ejemplo de Alfonso VII de León, aquí en la península ibérica, el cual, pese a no ser, por supuesto, depositario de esta herencia del Imperio Romano, sí que se auto-otorgó el título de emperador de todas las Españas, Imperator totus Hispaniae, lo cual le ponía en una situación de privilegio político, haciendo que otros reyes de la península, como el rey de Aragón, el rey de Portugal o algunos monarcas musulmanes, le rindieran pleitesía a modo de homenaje vasallático. Bien, ¿cómo se plasma esto en el videojuego? Pues de nuevo, digamos que cada territorio tendrá unas reclamaciones de imperio de iure, es decir, por derecho, que más o menos coinciden por un lado con antiguas provincias romanas y por otro con contemporáneos países o, digamos, reinos más adelante, como puede ser la idea de Hispania, la idea de Francia, o aquí tenemos pues la mitad del reino de Italia, que no sería pues hasta el siglo XIX que llegaría a conformarse como un ente político, y sin embargo aquí ya aparece como la idea de un imperio de iure. ¿Esto qué significa? Nosotros podemos llegar a ostentar el título de emperador, siendo este el máximo título de poder que podemos ostentar en el juego y el único que nos permite tener como vasallos a otros reyes, tal y como ocurría en la Edad Media. Era el emperador el único que podía tener de vasallo a otro rey, puesto que la única forma de tener un vasallo es que éste sea de una categoría inferior a nosotros. No podríamos tener, por tanto, vasallos reyes siendo reyes, pero sí que lo podemos tener siendo emperadores, lo cual aumenta nuestro prestigio de la forma más importante. Bien, como ya digo, pues es la forma suprema de control de territorio al abrirnos el abanico de tener territorios más grandes y vasallos más importantes. Voy a terminar ya, con estas pequeñas conclusiones. La primera es que considero que Crusader Kings, por su orientación de la política y su fiel reflejo de lo que es la política feudal, y no solamente su vertiente militar, sino en la más importante y menos estudiada, política diplomática, es probablemente el juego más históricamente fidedigno sobre el periodo medieval. Y no digo que es el videojuego más importante en el ámbito histórico, porque no quiero que me lluevan piedras, pero sí que es verdad que si hubiera un top, este estaría sin duda en el top 5 por lo menos. Bien, como digo, es una representación muy acertada de la política medieval. A menudo puede pecar de simplista, pero no podemos pedirle un juego con una interfaz de lo más complicada que encima lo complique más, dándonos demasiados atributos, demasiadas características y enrevesándolo todo de forma aún más enrevesada, valga la redundancia. Sí que nos obliga a diseñar una estrategia a largo plazo para perpetuar nuestra dinastía. Ese es el punto más importante y más, a mi juicio, interesante de esta obra, que es buscar siempre la grandeza de nuestra dinastía, de nuestros herederos, puesto que era una preocupación legítima en la Edad Media, el hecho de decir, yo estoy creando algo que no quiero que muera conmigo, quiero que pase a mis hijos, a mis nietos y que continúe a lo largo de los siglos hasta el del juicio final. Y por último, considero que estas pequeñas inexactitudes históricas no se deben a una equivocación de los desarrolladores, los cuales está claro que han hecho un trabajo realmente extenso y realmente eficaz a la hora de plasmar la Edad Media, puesto que tiene un trabajo de investigación que a nada que se juegue en 5 minutos se da por hecho, sino que está hecho más a no entorpecer la experiencia del jugador, puesto que si le complicamos demasiado la experiencia puede resultar aburrida, frustrante y que
fuerce al jugador a parar la partida y buscar algo un poco más sencillo, puesto que al fin y al cabo no deja de ser esto una obra lúdica y lo más importante siempre es el, digamos, cumplir esta necesidad de ofrecer diversión al jugador. Puede ofrecer una, digamos, historia verídica y exacta, pero aún así no puede apartar este contenido lúdico. Y voy a terminar aquí porque no quiero tampoco pasarme de tiempo, era mi gran miedo, así que más o menos creo que me he ceñido del tiempo. Perfecto. Así que si algo ha quedado poco claro, ha quedado un poco en el aire, pues estoy abierto a cualquier pregunta y muchas gracias a todos por su atención.